Buenos días, Juárez. Les damos la cordial bienvenida aquí a su programa Biblia, Ficción o Verdad. Les damos la bienvenida en nombre de CCBM Master Seminary. Les damos las gracias por estar con nosotros esta mañana en un episodio más acerca de Jesucristo entre otros dioses. Les queremos decir que estamos muy alegres o tenemos muchas expectativas en conocer más acerca de la vida de Jesucristo y de la vida que tuvo entre nosotros. Okay, muchas veces no tenemos ese afán de conocerlo. Okay, y por eso mismo muchas veces nos encontramos en situaciones en las que pues no sabemos qué hacer, o si es real o no es real. Por aquí queremos demostrar esa realidad. No porque sea necesaria o porque Dios necesite ser demostrado, pero simple y sencillamente porque nosotros como seres humanos, como personas, como hombres y mujeres, necesitamos de esa seguridad en nosotros mismos acerca de quién es Jesucristo. Fíjate que hace muchos años, aproximadamente unos 2500 años atrás, hubo una más de las religiones que habían surgido antes de que Jesucristo viniera a este mundo. Y esa religión es budismo. Hablamos la otra sesión, hablamos acerca del hinduismo. Hoy hablaremos acerca del budismo un poco y algo más interesante que es dentro de nuestra época y dentro de nuestro ambiente aquí en México, que es acerca de nuestros dioses aztecas y mayas. Pero dentro del budismo, el budismo es una religión de gran variación, pero sus enseñanzas centrales son que el sufrimiento es una parte inherente de la vida y que la liberación del sufrimiento viene de las autopurificaciones morales y mentales. El budismo creció de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, después de eso conocido como Buda, entre los años 563 y 483 antes de Cristo. Buda se reverenciado no solo como Dios, sino como un maestro espiritual que apunta al cambio de la iluminación. En el centro de las enseñanzas de Buda están 4 verdades básicas o nobles, por decirlo así. La primera, la vida es sufrimiento. La segunda, la causa del sufrimiento es el deseo. La tercera, el sufrimiento se puede terminar al liberarnos de ese deseo. Y la cuarta, la libertad del deseo se logra por vía de un cambio de 8 pasos. De vista correcta, intención correcta, hablar correcto, acciones correctas, vida correcta, esfuerzos correctos, mentes correctas, contemplación correcta, etcétera, etcétera. En pocas palabras, para que pudieras tener una perfección y evitar tu sufrimiento, tienes que ser un hombre perfecto. Vale la pena decir Superman, vale la pena decir Batman. Ni siquiera ellos podrán llegar a ser alguien perfecto. Pero sí tuvimos a alguien perfecto, alguien que no solamente sería un mito, pero que también es y caminó entre nosotros. Bienvenidos a esta serie, Jesucristo entre otros dioses. Y aquí entre nuestros panelistas tenemos, primera fila, nuestro hermano Ismael Rojo. Doctor, qué buena introducción al programa y es algo que es muy grato siempre recibir información fresca, pero también que nos da la pauta para poder argumentar sobre lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y es un placer estar una vez más aquí con ustedes y pues les damos la bienvenida también a aquellos que nos están viendo. Mi amada Blanquita Solís. Buenos días a todos, es un gusto poder saludarlos nuevamente. Gracias por estar sintonizando nuestro programa y espero que sea de mucha edificación para todos los que nos están viendo este domingo. Nuestro hermano y colaborador, Marcos Serrano.
Gracias, buenos días. Es un placer estar otra vez con ustedes aquí y sobre todo allá en casita con ustedes. Bienvenidos y pues vamos a gozarnos, ¿verdad?, de todo este estudio en el que hemos estado avanzando, demostrando tanto la humanidad como la divinidad de Cristo, y hoy vamos a ver otros temas importantes. Bienvenidos y tengan buenos días. Pues con esto yo creo que vamos a empezar con una introducción por parte de nuestro hermano Ismael Rojo, el cual nos traerá una escritura que tiene muy sencilla, pero tiene una profundidad astronómica. Amén, pastor, amén, doctor. Y sabe que esta lectura se basa precisamente en el libro de Juan, San Juan capítulo 21, versículo 24 y 25 dice lo siguiente: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y dice al final, amén. En la escritura vienen figuras de dicción y quizás puede hablar de una manera figurada, pero creo que este pasaje donde se agarre literal, no le faltaría mucho para ser real. Así que comenzamos con este programa exaltando y realzando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que es muy interesante que para el tiempo en el que Jesucristo había nacido, venido a este mundo, ya había muchísimos dioses o competencias, las cuales iban a tratar de no solamente anular su mesianidad, pero también oscurecer la forma en la que él se podía presentar como el Mesías. Y para eso me gustaría que Blanquita nos hablara acerca de algunas de esas deidades o supuestamente deidades. Sí, cómo no, doctor. A lo largo de los otros programas hemos estado hablando sobre lo que son los dioses mitológicos de diferentes áreas. Y pues también, ¿por qué no decirlo? Esta mañana traemos lo que son la mitología romana. Y vamos a cerrar con lo que es la mitología azteca, que nos corresponde también como país. Entonces, viendo esto, pues vamos a hablar de las deidades que han logrado ajustarse al llamado modelo romano, y para ello casi siempre fue propio que tuvieran relación con el modelo griego. Por lo anterior, antes de internarse, de hacer una idea sobre estas deidades romanas, las que les asignaban gran atención por su importancia de no perder de vista que las variadas influencias provenientes especialmente de la mitología griega, por sus muchos dioses, por sus demasiadas deidades, en los últimos tiempos que fueron determinantes para consolidar esta serie de creencias divinas, entre comillas, y que se clasificaron gracias a la marcada fusión con el romanismo junto con Roma y Grecia, vamos a llamarle de esa manera. Nombramos pues algunas funciones de las características de los dioses de la mitología romana. Uno de ellos pues era por decir alguien, era un Cupido, por decir algo. En la mitología romana el Cupido representa a el amor, y pues todos el 14 de febrero nos acordamos del Cupido, pero realmente es un dios de la mitología romana. Estamos hablando de Diana también, una diosa conocida dentro de la mitología griega como Artemisa. Diana es hija de Júpiter y es diosa, es conocida como quien también tenía una función especial. Júpiter, pues el hijo de Saturno y Cibeles, y pues también estamos viendo a Juno, a Venus, y pues vemos a Minerva, etcétera. Entonces vamos a ver todos estos dioses y vamos a llegar a nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo ahora? Pues vamos viendo nuestro país dentro de la mitología azteca. Vamos a darle continuidad a nuestro personaje principal, que es Jesucristo, y vamos a hablar de eso también. ¿Qué les parece, autor? Pues fíjate que es muy interesante. Él está hablando acerca de estos
dioses o presuntamente dioses. Si la semana pasada hablamos acerca de su deidad humana y su deidad como Dios. Okay, y hemos estado hablando acerca de esas dos facetas en la vida de Jesucristo. Si era 100% Dios, 100% humano, y cuando estaba aquí era las dos, o era uno o era el otro, lo cual hemos estado demostrando dentro de su humanidad. También la semana pasada hablamos acerca de sus 3 oficios. Era chistoso porque estaba hablando con un amigo que vio el programa y me hizo una pregunta chusca. Me dijo, oye, ¿tienes la dirección de la oficina de Jesucristo? ¿O cuál de las 3 oficinas tenía? Pero no estábamos hablando de oficinas virtuales, ¿no? O una oficina como un edificio. Estábamos hablando acerca del oficio, el cual Jesucristo tenía 3 oficios, y esos oficios estamos hablando de que era en cierta temporada o tiempo, en sus tiempos. El primer oficio que hablamos fue cuando Él nació y cuando Él caminó entre nosotros. Estamos hablando de que Él fue un profeta. Además de cumplir ese propósito del Padre en ser un sacrificio y restaurar una relación entre el Padre y su creación, Él también tenía un propósito. No solamente vino a morir y vino a resucitar y irse y todos contentos. No. Dentro de ese propósito del Padre, Él también tenía un propósito. Y ese propósito era presentarse al mundo. 1. 2. Enseñarnos cómo deberíamos de caminar como siervos. 3. El saber recibir del Padre. Y uno de los propósitos era eso, ser profeta, traer las buenas nuevas y enseñarnos qué es lo que venía en el pacto de la gracia y de su iglesia. El otro propósito, que es lo que Él está viviendo en este momento con nosotros, es ser el intercesor. El único intercesor, como lo dijimos anteriormente, que ningún otro Dios o deidad ha podido cumplir, y que es el morir por su creación. Algo extraordinario. Sí, y el último, que será ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero con eso dicho, también Él vino a demostrar su mesianidad, el que Él era el Mesías. Y lo tenía que hacer en confrontación a todos esos dioses y deidades que rondaban alrededor de Él. Porque no era solamente Él caminando como el Hijo de Dios, pero Él tenía que abatir una guerra, pues podríamos decir espiritual, en contra de otros dioses. Y Él lo hizo de una forma muy especial. Y esa forma fue el que hizo milagros. Milagros que testificaban, no solamente históricamente, no solamente verbalmente, o de que lo vieras, pero de que testificaba de algo que era real dentro de su humanidad. Cuando pensamos en que era el Mesías, la descripción de Mesías en un diccionario menciona que es aquel Salvador enviado por Dios, aquel Salvador que iba a dar su vida, anunciado por los profetas. Al ser el Mesías, ya se estaban cumpliendo aquellas profecías que habían sido dichas. Pero no solamente eso, sino que el pueblo a cual Él iba también era el indicado. Era el que pertenecía. Era el que pertenecía, exactamente. Y por eso se le llama el Mesías, ¿sí? Porque ellos lo esperaban, y vamos a ver ahorita, vamos a continuar con eso, pero esperaban aquel Mesías, pero de ese Mesías se había dicho muchas cosas en la Biblia de los judíos, en el Antiguo Testamento. Habían mencionado que iba a venir con ciertas características y se cumplió. Lo hemos mencionado en otros programas. Pero esa parte para los judíos. Pero quiero pensar más allá, entre los cristianos o entre la gente que no es judía, entre los que no son judíos,
también había necesidad de un Mesías, aunque después nos tocó la bendición de recibirlo. Pero sentar este precedente porque toda la gente necesitaba, todo el mundo necesitaba que ese Mesías viniera y que viniera bajo ciertas normas, lineamientos, donde al momento de que Él se presentara dijeran, ah, mira, lo respalda esto o aquello. Y entonces era ratificar que Él verdaderamente era el Mesías enviado por Dios. Así que pensemos en eso y comencemos a relatar milagros. Yo me gustaría, antes de pasar a ese tema tan interesante, rescatar algo que tú comentaste. Comentaste que había mucha competencia entre los dioses que estaban en ese momento y los que hay ahorita, ¿verdad? Y me gustaría ir a la porción de la Biblia que nos da mucha luz en el sentido de que ¿quién es el merecedor de toda adoración? Si me pueden seguir en su casa, estamos hablando de Mateo 1:11. Y dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Esta porción de la Biblia habla que la adoración fue a una sola persona, que la adoración no fue a María ni a Jesús, fue únicamente a María. Hablando de esa rivalidad, y que hoy la vemos hoy en día, ¿verdad? Aquí está claro, la misma Biblia nos está aclarando que la única alabanza es para Él, y si Dios hubiera estado interesado en que nosotros adoráramos a la mamá de Jesús, no lo hubiera dicho aquí. Pero fíjate que tenemos que poner otra cosa dentro de ese contexto, porque no era tanto a quién iban a adorar como una deidad, que es lo que tenemos que poner en contexto. Si lo que están haciendo es de que esta escritura nos está hablando Mateo porque le está escribiendo a una audiencia judía. Sí, y en este relato lo que está haciendo Mateo es que está apuntando hacia el rey de los judíos, hacia el único Dios de los judíos. Y por eso esa adoración se le dio precisamente a ese bebé, apuntando en su escritura, al inicio de su evangelio, diciendo Mateo, voy a hablar acerca de tu rey, voy a hablar acerca del que tú estás esperando, del que tanto hemos esperado. Sí, ¿y por qué lo decimos en esa forma? Es porque todo judío, hasta hoy día, somos muy buenos para pedir señales. Sí, y durante toda la historia, si tú ves el libro de los judíos, siempre han pedido un tipo de señal para poder estar seguros de que Dios les está hablando, o les está mostrando, o les está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hubo esa duda, no porque dudaran de Dios, pero porque dudaban de ellos mismos. Y por eso Jesucristo tenía que hacer 3 milagros. 3 milagros que iba a acentuar e iba a demostrar que Él, y solamente Él, era el Mesías. ¿Sí? Que otros dioses, como tú lo has dicho, Blanquita, no lo han podido demostrar. Claro, así es. La mitología es otro concepto muy distinto a lo que realmente es Jesucristo. Así es. Entonces, doctor, cuando pensamos en estas evidencias o muestras que debería de respaldar al Mesías, hay algo que el pueblo judío a quien iba, ellos tenían una manera de poder decir si es verdaderamente el Mesías. Comenzando, como lo mencionaba, era necesario que él hiciera 3 tipos o 3 milagros. 3 tipos de milagros. 3 tipos de milagros. Ahorita mencionaba, ¿quién determinaba eso, doctor? Pues no era de que una cosa extremadamente específica determinara eso, pero por darte un ejemplo, uno de los primeros milagros era de que él sanara a un leproso. Ya había habido algunas ocasiones o antecedentes en el Viejo Testamento, en la Biblia hebrea, de que había gente que se había sanado de lepra, pero cada uno de ellos, en una forma u otra,
tuvo que hacer algo o tuvo que ir a algún lugar o tuvo que pronunciar algo o que en su vida, que dentro de lo que se le ordenaba hacer para poder ser sanado. Por ejemplo, había un capitán al cual se le ordenó ir al río a sumergirse 7 veces para poder ser sanado. Sí, pero la particularidad de este milagro era de que tenía que ser sanado al instante. Y no solamente eso, esto lo podemos ver en el libro de los Levíticos, en el capítulo del 13 al capítulo 14, en el que los mismos sumos sacerdotes se les había dado indicaciones de que si alguien llegaba y les decían que habían sido sanados de lepra, tenían que hacer una serie de investigaciones para poder constatar que esa persona había sido realmente sanada y que había sido sanada instantáneamente. Y es una de las cosas que hace Jesucristo. Pero este relato viene en 3 evangelios, en el de Mateo, Marcos y Lucas. Pero antes de entrar a ese relato, a mí me gustaría que habláramos un poquito más acerca de estos dioses mitológicos. O sea, acerca de los dioses, por ejemplo, de los mayas y de los aztecas, los cuales no presentaban milagros en sí, pero exigían muertes, exigían sacrificios de muertes hacia ellos. La diferencia de Jesucristo, que Él vino a morir por su creación. Y no sé si tú nos puedes dar un poquito de ilustración en eso. Sí, efectivamente, aunque los dioses mitológicos que hemos estado viendo están muy remotos a lo que es nuestro país, pero hay mucha similitud. ¿Por qué? Porque como muchos mexicanos tenemos la creencia de que de acuerdo a la historia y a los historiadores, cuando llegaron los españoles, que es una época más moderna de lo que estamos hablando ahorita en esta mesa, vamos a llamarle así, muchos de los mexicanos al momento de que llegaron los españoles, pues que llegan a la conquista de estas tierras mexicanas, pues después de lo que muchos que ya vimos en historia, personajes, acciones, cómo trataron de evangelizar, entre comillas, a los aztecas o los náhuatl, como se les conoce también, pues muchos mexicanos tenemos la creencia, después de toda la historia que en primaria nos lo explican, ¿verdad? Vamos a hablar sobre que los mexicanos, otro tema, los mexicanos tenemos la creencia que debajo de cada templo, ¿sí? Que dejaron en la avenida de los españoles, hay ruinas de los templos prehispánicos dedicados a nuestros dioses, a nuestras deidades. Muchos se preguntan, ¿será cierto? Y pues sorprendentemente, de acuerdo a historiadores y fehacientemente de acuerdo a la arqueología, nos sorprenderá que la mayoría de los casos, no todos, sí, especialmente se trata de iglesias muy antiguas. La urgencia española, cuando vinieron los españoles a México, por convertir ese cristianismo de expansión que ellos traían realmente a los nativos de aquí de nuestro país, vamos a llamarle ahora México, ¿verdad? Nuestro actual México, y no poder hacerlo con efectividad, hizo que optaran por derivar los templos dedicados a los dioses y que tenían nuestras culturas, llámese aztecas, llámese toltecas, etcétera, etcétera, mayas, para que de alguna manera los nativos terminaran con esos dioses y pues totalmente erróneamente dejaron de ir, ¿verdad? Porque al pensamiento de estas personas que llegaron a conquistarlos, pues ellos, los nativos, seguían rindiendo culto, aunque estuviera otro templo encima de sus anteriores templos, vamos a llamarle, valga la redundancia. Los nativos seguían acudiendo a los mismos lugares para realizar sus penitencias, sus oraciones, movidos por esa fe
de sus antiguas deidades. Ellos continuaban a pesar de esos templos que se les impusieron, vamos a llamarle de esa manera. Con el tiempo, sin embargo, pues esos templos perdieron todo vínculo con las nuevas generaciones y pues las deidades de estos antepasados convivieron a diario se convirtió en una religión, y siendo esta, pues después fue un rito prohibido para las personas. ¿Por qué? Porque ya estaban las nuevas generaciones y esos templos y esas deidades quedaron en el olvido. Pero vamos a decir, ¿qué tiene que ver Jesucristo con la historia de México? Vamos a poner a una de las deidades principales dentro de la mitología azteca, el Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era uno de los dioses importantes, aunque fue hombre, según la mitología azteca, tenían por Dios y ellos pensaban que como era un Dios muy importante para ellos, les abría o les barría el camino a otros dioses como el del agua. Esto adivinaban porque antes que comenzaran a llover, había grandes vientos y polvo, pues como lo hay hasta ahora, ¿no? Pero dentro de su mitología, ellos decían que Quetzalcóatl estaba barriendo para que llegaran los dioses de la lluvia, para que viniese a llover. Después de esto, cosmovisión del mundo prehispánico, igual que Jesucristo, tenía una faceta como hombre y una como Dios. Entonces, eso es lo interesante de este Dios mitológico azteca, que vamos a continuar con él. Bueno, pues diciendo eso, que no hay mucha comparación con Jesucristo, ¿verdad? Pero lo que podríamos decir es de que en este primer milagro acerca del leproso, Lucas nos da una resemblanza más acertada o más cercana acerca de qué es lo que pasó. Vamos a Lucas capítulo 5, vamos a leer empezando en el versículo 12 al 16, y dice lo siguiente: estando Jesús en una de las ciudades, había ahí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, cayó sobre su rostro y le rogó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y se extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Aquí es una de las cosas principales que nos está diciendo la Escritura, que al instante la lepra lo dejó. ¿Sí? Y él mandó, fíjate lo que hizo Jesucristo, y él mandó o le demandó a él que no se lo dijera a nadie, pero que andara o que fuera. Él dijo: muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según la orden Moisés dio, para que le sirviera de testimonio. Lo que está haciendo aquí Jesucristo es de que Él está no solamente cumpliendo la orden mosaica, pero también está poniendo en tela de juicio a todos esos sumos sacerdotes y rabinos. ¿Qué es lo que está haciendo? Le está diciendo a él: no digas nada, no lo comentes, pero lo primero que tienes que ir es con los sumos sacerdotes y presentarte y llevar una ofrenda, que era exactamente lo que se indicaba en Levíticos, en la orden mosaica. Tienes que ir y llevarles una ofrenda. Se lo estaba mandando a ellos para ver qué es lo que decía. Y la Escritura nos dice, su fama, en el versículo 15, dice: su fama se difundió cada vez más y grandes multitudes se congregaban para ir a Jesús y ser sanados de sus enfermedades. Pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lo que estamos viendo aquí es de que la gente lo empezó a reconocer como alguien especial, alguien que posiblemente era mandado por Dios. Sí, y hizo varios milagros en esa forma. Uno de los, vamos a decirlo que así, que una sátira que hizo a los sumos sacerdotes es de que él también sanó a 10. Y a esos 10 mismos los mandó a sumo sacerdote, como diciéndole: ya te mandé uno, no lo estás reconociendo el milagro, o lo que yo hice,
ahora te voy a mandar 10 para ver qué es lo que vas a hacer. ¿Sí? Pero el primer milagro que él tenía que hacer, que no Dios de Quetzalcóatl o ningún otro Dios, okay, en cualquier otra mitología ha hecho, y fue el que sanara a un leproso. Algo que ninguno de los dioses en el tiempo de Jesucristo, griego, hindú, Buda, podría hacer, que ninguno de ellos tenemos récord de que hayan hecho algo semejante. ¿Qué opinas tú de eso? Estaba precisamente tratando de rescatar algo que decías ahí en respecto a que había dioses o muchos dioses, pero en el sentido de que Jesús mandó a que se diera a conocer con los fariseos y que estos lo vieran, con los sumos sacerdotes, y a su vez le dijo, bueno, si no te basta uno, bueno, te mando más. Y me llama la atención esto precisamente porque los milagros se dividen en 3 partes en la Biblia. Principalmente los podemos ver en la parte del Éxodo, y luego vemos en los profetas, en Elías, Eliseo, y en Cristo y la era apostólica. Pero en la parte de Cristo es donde más milagros se vieron. Donde la Escritura es donde más se concentran esos milagros, hablando de que si no les era basto un solo milagro, pues les mandabas más. Bueno, por lo mismo, ¿no? Porque él tenía que representar, él venía a presentarse como el Mesías, y él tenía que dar, vamos a decirlo así, él tenía que dar muestra de su messianship, okay, o su mesianidad, okay. Él tenía que mostrar eso, okay, al pueblo judío. ¿Qué opinas tú de eso? Cuando pensamos en esto, regularmente cuando uno estudia la Escritura y va hurgando, se da uno cuenta de que sí son esas 3 evidencias que debería de mostrar el Mesías, el verdadero Mesías. Pero antes de tocar los otros 2 milagros que era necesario mostrar, hay algunas cosas que resaltar en cuanto a los milagros específicamente de Jesús. Jesucristo estuvo aquí en la tierra y Él hizo manifestación de tener dominio de la naturaleza, tener dominio también el poder manifestarse, que tenía también dominio sobre las personas, y aún más allá, gente que se dio por muerta, pero Él les dio vida. Así que, englobando esto, Jesucristo mismo resucitó. Quiere decir que Jesús marcaba una línea y muy diferente a la de los demás dioses. Él tenía control sobre la naturaleza. ¿Por qué? Convirtió el agua en vino, calmó la tempestad, la pesca milagrosa, multiplicación de los panes y los peces. En cuanto a eso, en cuanto a las personas, que sana paralíticos, que sana leprosos, que sanó una hemorragia. En cuanto a los muertos, a quien uno de ellos, que ahorita vamos a tocar ese punto más a profundidad, Lázaro, la hija de un jefe, de un mandamás, y también la hija, resucita al hijo de la viuda de Naín. Pero no solo eso, sino que fue más allá. Él mismo no se quedó en muerto, sino que resucitó. Pero fíjate, tú tienes mucha razón, okay, y no es tanto el retroceder en lo que tú estás diciendo, okay, pero es muy importante volver a acentuar. Todo eso que tú has dicho ahorita eran milagros que todo el mundo hacía. Y perdón que lo diga así, okay, eran cosas que los otros dioses hacían de una forma u otra, aunque fueran milagros no, pues no verdaderos. No reconozco. Okay, es como los dioses que está hablando Blanquita, ¿sí? De que mandaban aire para limpiar las avenidas porque venía la lluvia. Sí, lo veían como un milagro, sí, pero no era en realidad un milagro. Sí. También con Jesucristo era lo mismo. El que Él sanara a gente no era común. No es de que era una cosa común, okay, con los otros dioses.
El que él moviera las tormentas, las otras personas, para ellos era algo común, porque los otros dioses en una forma u otra lo hacían. A lo que voy es esto. Eran cosas que eran extremas, como el detener una tormenta, ¿sí? Apaciguar las aguas, que no era lo que pudiera hacer otro dios, tú lo podrías decir así, pero hacían cosas similares. Entonces la gente al ver esas cosas, pues ellos mismos decían, no, pues, es lo mismo, ¿sí? Por decirlo así, ¿no? Quetzalcóatl, lo puede hacer también, Buda también lo podía hacer, pero él tenía que hacer algo diferente, algo que los demás no podían hacer. Hizo muchos milagros, pero esos milagros no acentuó que él fuese el Mesías en sí. Él tenía que hacer algo diferente, algo que otros no pudieran hacer. Que eso era lo central de estos 3 milagros. Y más que estaban prescritos por la misma religión judía de que tenía que pasar. ¿Sí? ¿Qué opinas tú de eso? Y sobre todo que a los judíos era parte de lo que ellos tenían que demostrarse para que realmente fuera el Mesías, ¿no, doctor? Bueno, viendo esto también, es muy interesante lo que estamos hablando de lo que es los milagros mesiánicos, vamos a llamarle así, del Señor Jesús. Pero volviendo a los dioses ajenos, dioses que no tienen nada que ver con el nuestro. Y también, ¿por qué no decirlo? En ese afán de los hombres de distorsionar la escritura también y las convierten en doctrinas o religiones que no tienen nada que ver con ese hermoso Jesucristo que ustedes están describiendo. Uno de ellos, por eso estamos hablando también de lo que es la mitología azteca, que corresponde a nuestro México. Pues tienes un ejemplo, Quetzalcóatl, ¿cuál era la similitud? Que también tiene una historia, que él se fue al mundo de los muertos, tiene mucha similitud, pero esto lo escriben historiadores españoles con el afán de tergiversar cuál es la verdad, con ese afán de colonizar o de conquistar a personajes que tenían dioses, sí, que no iban con los propósitos y los intereses, por qué no decirlo, de ellos. Jesucristo era lo de menos. Aquí era la conquista del territorio y de sus riquezas, por qué no decirlo. Vamos a darle un ejemplo. Está Tezcatlipoca, uno de los dioses. Es bien difícil las pronunciaciones de nuestros hermanos, pero Tezcatlipoca lo hicieron similar, hablando de estas distorsiones bíblicas, a los indígenas les presentaron a un Juan el Bautista, ¿sabías tú? Tezcatlipoca se tergiversó. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que se conocía después a Tezcatlipoca en la zona y se le atribuía a ser un joven y no perdieron de vista las personas que querían hacer un San Juan el Bautista, que no era nada que ver con Juan el Bautista de la Biblia, y también pues sincretizaron, vamos a llamarle así, esa es la palabra, del Juan el Bautista verdadero, quien contaba con los mismos atributos de acuerdo a Tezcatlipoca, y así con el tiempo la fiesta se fue celebrando, y en lugar del señor Tepoztli, que era otro que tenían nuestros antecesores, pues se convirtieron en San Juan el Bautista, como lo conocen hoy, ¿sí? Entonces, esa tergiversación que tiende el humano a cambiar para nuestros intereses personales y después se difundió, pues es una tristeza que no se conozca la verdad, esta verdad que se está difundiendo. Pues fíjate que a mí me hubiera gustado más, claro que ya no vamos a tener suficiente tiempo para todo eso, acerca del Dios que se asimiló a Jesucristo. Quetzalcóatl. Sí, a Quetzalcóatl, del cual se dice que él murió, resucitó, subió a los cielos, todo eso.
pero toda esa mitología, a la que ya después hablaremos acerca de eso, lo agarraron precisamente de la vida de Jesucristo, de los relatos acerca de Jesucristo. Pero una vez más tenemos que profundizarnos acerca de estos milagros. Si estos milagros nos habla precisamente de un milagro en el cual nadie más lo ha hecho. Eso es lo que quiero acentuar. Yo quería precisamente hablar en ese sentido. En Marcos 8:22 precisamente nos habla, vino luego de Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó que si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero luego veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Este milagro ningún Dios de los que paganos y los que estamos estudiando lo ha hecho. Bueno, pues mira, ninguno de ellos ha hecho ese tipo de milagros. Pero ese tipo de milagros, una vez más, era algo común. ¿Sí? El sanar a una persona que viera, ¿sí? que estaba ciega por algún accidente o enfermedad. Esta persona que tú estás diciendo, no tenemos un antecedente de que fuera ciego de nacimiento. ¿Sí? Y lo que Jesucristo hizo es de que Él sanó a un ciego de nacimiento. Y esa es una historia más larga, pero me gustaría retroceder un poco por el tiempo que tenemos, o si quieren podemos tocar precisamente ese milagro, ¿no? Y vamos a verlo aquí en Juan, capítulo 9, que es ciertamente al ciego, y ese es muy particular. Dice, una cosa era sanar a alguien que simplemente había perdido la vista, pero sanar a alguien que había nacido ciego sería un milagro mesiánico. ¿Sí ves la diferencia entre los dos? Fíjate lo que dice aquí, empezando en el versículo 1. Dice, no vamos a poder leer todo, pero del 1 al 41, pues vamos a leer la primera porción. Y dice así, dice, en Juan 9, del 1 al 5. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, Rabí, que es decir maestro, que quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego. Esta particularidad de esta insinuación de los discípulos es muy notoria, por dos cosas. La primera, estaba dicho y estaba prescrito en Éxodos capítulo 34, del 6 al 7, del capítulo del versículo 6 al 7 nos dice que Dios iba a visitar la maldad de una generación hacia la otra generación, hacia la otra generación. Entonces, lo primero que ellos estaban diciéndole a Jesucristo es, ¿qué hicieron sus padres para que este hombre naciera ciego? ¿Cuál fue su pecado? Y la segunda, que no está prescrito en Éxodos, es, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Quién pecó, este? Diciendo, él pecó, o fueron sus padres los que pecaron. ¿Sí? Que eso es una cosa que es muy, ¿cómo te puedo decir? Es muy chistosa, lo voy a poner en esa forma, ¿no? Esa no peculiar. Si lo que estaban diciendo ellos es tomando la enseñanza del Talmud, que daban los rabinos. Y los rabinos decían, había dos formas, decían, o el yatzar hara, que es en hebreo, que significa que él tenía una inclinación mala dentro del vientre de la madre, o que tenía un yetzer hatov, que tenía una inclinación buena. Entonces, dependiendo de la inclinación que tenía, mala o buena, él podría nacer con un defecto. Sí, pero eso, como lo estaba diciendo Blanquita, no, ya eran cosas de las mentes de los hombres al distorsionar la palabra que se les había dado. Entonces ellos estaban diciendo, bueno, ¿quién fue? O los papás, y por eso nació así, porque lo dice en Éxodo,
o porque nuestros rabinos dicen de que él es Yarjer o es Yarjar. ¿Sí? O es bueno o fue malo cuando estaba en el vientre de su madre. ¿Sí? Que esas eran las dos cosas principales. Pero fíjate lo que responde Jesucristo. Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres. Cuando dice ni este pecó ni sus padres, él no está condenando la interpretación de los fariseos o de los rabinos de ese tiempo. Él simplemente le está diciendo, no importa si fue él o fueron sus padres. Aquí el motivo de este encuentro con esta persona es mayor a lo que tú puedes pensar. Y dice esto, para las obras dice, sino que está ciego para que las obras, ¿de quién? De Dios, se manifiesten en él. ¿Qué estaba diciendo? Este tiene un propósito, pero más que el propósito es de que tú vas a ver un milagro que nadie más, excepto el Mesías, puede hacerlo. ¿Sí? Nadie más. Y si tú lees todo el capítulo 9 de Juan, te vas a dar cuenta de que a este hombre pasó por, como dicen, cielo, mar y tierra para poder decirles a los rabinos, a los sumos sacerdotes, qué es lo que había pasado y de que él era ciego desde nacimiento y que había sido sanado. Preguntas tan absurdas como preguntarle a él, ¿quién fue el que te sanó? Y él les dice, pues ¿cómo quieres que te diga quién? Pues estaba ciego. Pues no sé. Simplemente él me dijo, ve, lávate, me lavé y veo. ¿Sí? Pero ese fue un milagro, que solamente Dios lo puede hacer por medio de su enviado, de nadie más. Algo que ningún otro Dios podría haber hecho. ¿Sí? Está certificado ciego de nacimiento. Sí, y para terminar otro, no sé si tienes tú algún comentario en eso. No, sígale, doctor, sígale. Bueno, el otro es el milagro de una persona muda, de una persona que estaba poseído por un demonio mudo. ¿Sí? Y la tradición judía, hasta hoy día, tanto la tradición judía como otras religiones, nos hablan acerca de eso. Y nos dice que para que ellos pudieran hacer un exorcismo, o para que puedan ordenarle a un demonio o dejar a una persona, tenían que conocer el nombre de la persona, de ese demonio. Y la otra es de que tenían que entablar una conversación. Inclusive, como tú lo estabas diciendo hace un momento, acerca de lo que es el milagro de esa persona que estaba ciega. También había otro milagro, en el que él también liberó a un hombre, o un muchacho, que está en las tumbas, pero él le pregunta a ellos. ¿Sí? Cuando digo a ellos, porque le pregunta a demonios, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Y el demonio le dice, soy Legión, y él le ordena que se salga. Pero en este modo particularmente, fíjate lo que pasa, En este milagro, en Mateo dice, en Mateo 12, 22 al 28, dice, entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo, y la sanó, de manera que el mudo habla y veía. ¿Por qué se lo llevaron? Porque los mismos rabinos o los mismos fariseos o saduceos sabían que si él no era el Mesías, no iba a pasar nada. ¿Por qué? Porque tenía que entablar una conversación con él. Y Jesucristo lo tomó y simplemente, vamos a decir así, lo tocó. Y fíjate lo que pasa. Y dice, todas las multitudes, en el versículo 23, todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Y quién era el hijo de David? El Mesías, tenía que ser el Mesías. ¿Sí? Pero dice así, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, que Belcebú significa Satanás, el príncipe de los demonios. ¿Y por qué hacen eso? Era porque ya estaban ellos en una encrucijada. Y es como si tú estuvieras ahorita mismo en una encrucijada.
¿Ok? O crees o lo disfrazas, porque no puedes dar la cara de algo que tú mismo provocaste. Cuando tú aceptas a Jesucristo, tienes que despojarte de todo. Sí. Cuando tú ves la realidad y la verdad de las cosas, no hay forma que las ocultes. Entonces ellos en una forma para ocultar, porque se les iba a acabar el negocio, porque dijeron, no, este hombre lo hace por Belcebú. Pero Jesucristo les demuestra, les responde de una forma extraordinaria. Y no sé si nos daría tiempo inclusive de leer esto, pero lo voy a hacer rápido y ustedes van a poder hacer casi sus propias conjeturas. Y déjame llegar a él. Y dice, conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo en el versículo 25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo pues entonces cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Diciendo, ¿qué estás diciendo? Sí. Si él mismo se expulsa a él mismo, hay una división. ¿Y qué es lo que decía, creo que era Mohamed o un filósofo que decía, divide y vencerás? Sí, que no me acuerdo ahorita su nombre. ¿Y por qué dice divide y vencerás? Simplemente porque si el reino está dividido, no hay una consistencia. Y aquí la consistencia divina es de que Jesús estaba en una comunicación perfecta con su Padre y podía hacer esas cosas. Y Él les demostró a ellos que Él era el Mesías. Se nos está acabando el tiempo para poder continuar con esto hoy. Pero lo que sí vamos a poner en claro, vamos a tomarlo el próximo programa, en una forma de empezar a cerrar y ver qué es lo que tenía que hacer Jesucristo para hacer esto. Quiero que lo pongas en tu mente. Cada uno de estos milagros trajo no una duda, trajo una verdad y una luz a la vida del pueblo judío y de aquellos que lo rodeaban. Y ellos escogieron la sombra. Ellos escogieron ocultar la verdad dentro de sus vidas y sus corazones. La pregunta para ti sería, ¿qué es lo que quieres ocultar? La verdad te manda y te hace libre. Aquí Jesucristo les estaba diciendo, tú me has pedido una señal desde el principio de la creación de este pueblo desobediente. Y ahora yo te estoy respondiendo, dándote no una, pero 3, y en repetidas ocasiones, que era lo más importante de todo. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Solamente para terminar un comentario. Jesús ratifica que es el Mesías, rodeado de milagros, pero que tiene la columna vertebral de las evidencias de que Él era verdaderamente el Mesías, el enviado de Dios. Solo recuerda esto. Fueron milagros que nadie pudo hacer o ha hecho. No Dios mitológico, no dioses en la era presente. No nadie ha podido hacer esos milagros. No servicios de milagros de sanación han podido hacer esto. Solamente uno, y ese es Cristo. Y para todos aquellos y religiones, quisiera que demostraran dentro de tu misma creencia que alguien dentro de tu religión ha hecho algo como lo hizo Jesucristo. Ficción o verdad. La Biblia. Una verdad
innominable. Innominable lo digo porque no puedes dominarla. Pero con eso te decimos hasta la Pronto. próxima. Dios Bye, bye. Dios me los les bendiga bendiga. a todos. Visítanos en nuestra página web www.ccbm.institute, donde podrás encontrar nuestras clases en línea y tienda virtual. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás todo nuestro material de la Biblia, ficción o verdad. Te invitamos a darle like a nuestra página oficial de Facebook CCBM WBCC Master Seminary. Hola, tenemos unas preguntas para ti. ¿Crees que es importante estudiar la Biblia? ¿Crees que es la palabra de Dios o simplemente un libro más? CCBM Master Seminary para eso está. Te invitamos a emprender un hermoso viaje a través de las Escrituras para conocer si es la Biblia ficción o verdad. Te esperamos 25.1.